Si queréis hacer una pregunta, por favor, intentad que sea un poco breve para que todos los que quieran participar de esto pues lo podamos hacer, y en la buena medida en que yo sepa contestaros lo haré. No puedo aseguraros que os diga todas las cosas hoy así como así, ¿no? Pero bien, lo intentaré. Cuando queráis podéis empezar. Vale, por aquí Santos nos pregunta ¿qué opina de bautizarse en un apentecostal unitaria en nombre de Cristo? Pues bien, de esto precisamente vamos a tratar, si Dios quiere, supongo que el sábado próximo por la mañana, en la tercera parte del tema del Espíritu Santo. Por tanto, ya no respondo ahora porque allí lo hablaremos quizá más ampliamente. Tomás Seki nos pregunta ¿cómo podemos saber que la venida es falsa? Bueno, ya hemos visto en estos escritos de Ellen White que cuando Cristo venga se va a ver en todas partes, mientras que Satanás no puede hacer exactamente lo mismo, deberá manifestarse en distintos lugares. También hay otras citas que aquí no hemos mostrado, donde nos dice de que Satanás cuando venga pondrá su pie en tierra, mientras que Cristo no va a hacer eso. Nosotros seremos arrebatados hacia arriba. Por tanto, hay una clara diferencia entre una cosa y otra. Además, cuando Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, no queda todo destruido automáticamente, del mismo modo que cuando Jesús venga, automáticamente todo queda destruido por su enorme poder y gloria. Exacto, ahí justo me apuntan aquí mi hermano, gracias, que va a haber un gran terremoto justo cuando Cristo viene, que lo sacude absolutamente todo, ¿no? Por el poder de Dios. Martín nos pregunta ¿qué es el Espíritu Santo? Pues bien, os he de remitir también a las dos predicaciones que he presentado este sábado mismo, la segunda parte, el sábado pasado la anterior, la primera. Va a tener continuación, probablemente unas 3 partes más, y allí hemos venido diciendo lo que es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la divinidad, sin lugar a dudas. José Manuel nos pregunta si la hermana Guay dice que hay que estar en la iglesia, ¿qué pasa con los que están fuera? Bien, esto es bastante largo de explicar. Evidentemente debemos sintetizar bien cuando Ellen White habla del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios. Dios tiene pueblo en muchas partes. Evidentemente tiene una denominación que tiene un foco de verdad especial por encima de todos y que nació de un movimiento profético, de hecho del finalizar en 1844, y así nace a través de una profecía de los 2300 días la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que también sin lugar a dudas es la que tiene la mayor verdad. Lo que sí es cierto es que no todo el pueblo de Dios está en esa iglesia, y también es cierto que muchos de los que están en esa iglesia no son pueblo de Dios. Pensemos que hasta Ellen White dice que ni uno de cada 20 de los que están allí dentro están preparados para la salvación, y lo dice en más de una cita. Por tanto, esto es una gran amonestación para los propios adventistas para no dormirse en los laureles, ¿no? Pero además sí que es cierto que nosotros debemos tener una afinidad con esas creencias porque son la verdad. Pero bien, unos lo podrán hacer estando dentro, otros lo tenemos que hacer estando fuera, por desgracia. Pero eso no quiere decir que en verdad ellos tengan la mayor parte de verdad que tienen el resto de denominaciones. Santo Shalom dice, yo me bauticé en el bautizo, creo que quieres decir, Santos, bauticio, santo, pero no es correcto, creo. No sé qué quiere decir. Si puedes volverlo a escribir, por favor, saldremos de dudas. Pasemos mientras tanto a la siguiente. ¿Qué opinión? Cuauhtémoc nos dice, ¿qué opinión tienes sobre la Biblia NVI? Nueva versión internacional. ¿Y su opinión sobre el nuevo himnario adventista ecuménico? Bien, la nueva versión internacional tiene textos que están bastante asimilables en la traducción, pero a su vez tiene algunos textos que la verdad están bastante traducidos de un modo deplorable.
por tanto, vigilemos también un poco con esta versión. Sinceramente creo que ahora una que es bastante asequible para todo el mundo es la versión Reina Valera del 2000, que tiene un lenguaje bastante actual y que tiene, en líneas generales, una bastante buena traducción. Sí. Luego también, sobre el Linario Adventista Ecuménico, si os digo la verdad, no lo sigo. Sí, hay alguna canción o himno que sé que antes no estaba, pero desconozco qué han hecho allí con el resto de himnos, sinceramente, no lo sé. David nos dice, pregunta de noticias, ¿estamos ante el dilema se rompe o no el euro? ¿Estamos ante una estrategia para el nuevo orden mundial o realmente colapsará para que el caos se propague y les dé paso a ellos? Sinceramente no sé si el euro se va a desaparecer o no. Según tengo entendido, no va a desaparecer el euro, sino al contrario, lo que va a hacer es unificarse más Europa. O sea, todos estos temores que están creándonos con el euro, que si va a ser destruido, etcétera, parece ser que no, que lo que va a hacer es hacerse más fuerte, más consolidado, para que a su vez, esto no quiere decir que la economía vaya bien, esto es otra cosa, pero que va a provocar que haya unas cuantas leyes más extraordinarias que harán que Europa aún sea más unida, porque recordemos que si Europa no está relativamente unida, el poder no se le podrá dar al papado. Y ese es el propósito de todo lo que están haciendo, ¿no? Las informaciones que a mí me han hecho llegar me dicen de que ahora va a haber un derrumbe de la economía, tanto en Estados Unidos como en Europa. Supongo que va a ser así. Y esto evidentemente va a propiciar que tarde o temprano, junto con todo el tema de las transacciones comerciales electrónicas, de pagos electrónicamente, me han hecho, por cierto, llegar una noticia desde Estados Unidos diciendo que ahora las pensiones ya no las pagan con cheques, que todo va a ser a través de transferencias bancarias, con lo cual todo es dinero electrónico también. Bueno, son los pasos previos para un chip, ¿no? Que todo vaya así. Y a partir de aquí, evidentemente, todo se pinta que tarde o temprano va a llegar un tipo de economía que tenga que ser global, y eso evidentemente lleva a una moneda global que probablemente, no sé hasta qué punto veremos en circulación, pero claro, que todo responderá a dinero electrónico, ¿no? José Manuel nos pregunta que ¿por qué estás tú fuera de la iglesia? Bueno, es una larga historia, la verdad. Bueno, quizás es un momento para explicarlo. Porque, ¿sabéis? Cuando estuve en Madrid ya hace un tiempo me dijeron lo mismo y por distintos lugares me han comentado también lo mismo. Bueno, pues a ver, no sé ni por dónde empezar la historia. A ver, estoy fuera de la iglesia no porque yo quiera estar fuera de la iglesia, esto ya os lo digo ahora, y me sigo considerando adventista del séptimo día plenamente, aunque me hayan borrado de sus filas, porque mis creencias siguen siendo las adventistas y no reniego ni una de ellas. También es cierto que hemos de recordar un texto bíblico, y os lo digo antes de explicar un poco cómo ha sucedido esto. Jesús advirtió en las señales del tiempo del fin que os echarán de vuestras sinagogas. Evidentemente no solo se refería a los discípulos en esos tiempos, sino que esto tiene una traslación a los tiempos actuales, en los tiempos del fin, en que habrá judíos, y de esto hablaremos en el tema de los judíos en el fin del tiempo del fin, que ellos también van a ser expulsados de sus sinagogas por convertirse al auténtico cristianismo. Pero esto también implica que va a haber gente que va a ser expulsada de la iglesia adventista, como no, que es la referencia más clara de un pueblo de Dios concentrado, de un modo que, bueno, evidentemente es porque se dicen ciertas cosas que no interesan, ¿no? Recordemos que, por desgracia, en la iglesia adventista hay, bueno, como era de esperar, hay de todo. Hay muy buenos cristianos y hay personas que son todo lo contrario, pero allí cada uno, Dios los va a juzgar a cada uno como me va a juzgar a mí, ¿no? Y cierto es que las decisiones se toman a veces en modos un poco extraños. Sabéis, hace muchísimos años, quizás desde que yo tengo, o tenía yo 20 y pocos, 22 años, algo así,
ahora voy a hacer los 48, empecé a presentar los temas de la masonería en la Iglesia. Empecé a mostrar las citas de Ellen White que hablaban de ese terrible poder que Satanás ostenta a través de ellas, de su vinculación también con el catolicismo. Y claro, hay temas que hay personas que los asustan bastante. Y bueno, siempre se me pusieron trabas continuas para que yo hablase sobre esto desde un púlpito. Esta ha sido mi lucha continua, haya pasado el pastor que haya pasado por esta iglesia de Girona donde yo estoy. Y bien, no he sido el único que ha recibido pues ciertas reprimendas y ganas de que esto se cortara y se dejase de hablar de estos temas, ¿no? Y sobre todo, no hables de estas cosas en sábado. Bueno, pues entonces quitemos todas las profecías de la Biblia, porque la Biblia te la puedes leer en cualquier día, incluido el sábado, por supuesto, ¿no? Pero bien, como el mensaje de Apocalipsis 18 es el mensaje del cuarto ángel, el que amplía lo que dice el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que es el mensaje que lleva la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Ninguna otra denominación a nivel general tiene este mensaje, a excepción de pequeños grupos o pequeñas iglesias que se hayan formado a partir de irse de la Iglesia Adventista, ¿no? Pues este mensaje, el del cuarto ángel, yo os recomiendo que os miréis en el apartado de predicaciones o conferencias, las que presenté en Castellón y en Aluche. Había un tema que era Apocalipsis 18, a la luz de los escritos de Ellen White, si no recuerdo mal, que lo titulé así. Allí mostré todas las citas que yo encontré al respecto de cómo este mensaje del cuarto ángel aparecería en un cierto momento de la historia, en el cual ya estamos, no es futuro, es presente ya, pero que además, al presentarse este mensaje, se presentaría, o Dios utilizaría métodos que no eran métodos tradicionales, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que la verdad la dicen los pastores, que son los que suelen predicar, y el pueblo, pues, bueno, a escuchar y ya está, ¿no? Entonces se espera que los grandes teólogos, las grandes eminencias dentro de la Iglesia Adventista, que cobran para esto, que viven de esto y que teóricamente saben todo cómo va, pues que ellos diesen un mensaje y eso sea una verdad. Esto más o menos es lo que el pueblo va percibiendo siempre, ¿no? Uy, si lo dice ese pastor o ese teólogo o ese máster del universo de no sé qué, pues es el que es misa, ¿no? Eso es verdad y punto. Y si se levanta alguien del vulgo que apenas tiene estudios, que es un don nadie, pues lógicamente no se le mira del mismo modo. Si no hay títulos, prácticamente no se es nadie actualmente, ¿no? Pues bien, Ellen White describe precisamente que el mensaje del cuarto ángel empezaría de un modo nada habitual, y además que ese mensaje no se podría llegar a parar, a pesar de los esfuerzos que serían dentro de la misma Iglesia Adventista para pararlo. Y bien, os aseguro que esto es así, y lo he vivido en mis propias carnes, y sé que no soy el único. Pero, ¿sabéis? Llega un momento en que este mensaje estorba, porque es un mensaje que sacude, es un mensaje que denuncia el catolicismo, lo que está haciendo, sus artimañas, lo que está preparando, cómo se mueve junto con las sociedades secretas, la masonería, para llevar el mundo a lo peor de lo peor, y cómo también el protestantismo se ha vuelto apóstata y enseña cosas que no son correctas y hace alianza también con la bestia, con el papado, y hay un vínculo de unión que es la masonería, las sociedades secretas entre todos ellos también, aparte de entre el mundo espiritismo a nivel general, ¿no? Entonces denunciar esto evidentemente trae problemas, porque por desgracia nuestra denominación ha hecho muchos pactos, sobre todo para estar tranquilos, no tener problemas. A veces hasta se engrosan los números de miembros adventistas para hacer ver que somos más, para poder estar en ciertas asociaciones tipo Ferede y no pasar como una secta, sino que seamos considerados una iglesia, y a partir de aquí poder negociar con los gobiernos para poder recibir ciertos favores, ¿no?
sea de que se den propiedades o tierras para que se edifiquen iglesias, para que se pague a los maestros de las escuelas adventistas y así no sean pagados con el diezmo, porque cada vez hay menos diezmos, teóricamente, y así distintas cosas, ¿no? Entonces, si tú evidentemente empiezas a levantar la liebre señalando y diciendo cosas que no deben hacerse y que detrás hay estos poderes, lógicamente este grifo se puede cortar, y si se cierra este grifo, hay muchos recursos económicos que dejan de entrar en la Iglesia Adventista. Entonces, automáticamente, ¿qué sucede? Que hay problemas, y además se pueden tomar represalias contra este grupo que puede ser considerado una secta. Cuando hablo secta me refiero con la terminología que se usa actualmente como algo muy malo y despectivo, ¿no? Pues bien, siempre me he encontrado con estos problemas, pero Ellen White resulta que había profetizado todo esto. Y sabéis, yo recuerdo cuando empecé a hablar de estos temas que no tenía ni idea, y os lo digo así, no tenía ni idea que Apocalipsis 18 se estuviese refiriendo a todo esto. Y mirad que me leo la Biblia, o me la estudio cada año entera, ¿no? Desde que tenía 7 años, pero no lo había percibido. Supongo que Dios te va dando el conocimiento cuando toca, y a medida que tú puedes ir asimilándolo, ¿no? Y recuerdo que cuando empecé a leer las citas de Ellen White, se me pusieron los pelos de punta, y os lo digo literalmente, porque me estaba dando cuenta que decía citas que podían hacer referencia perfectamente a otras personas que están haciendo lo mismo, adventistas que están predicando de esto en distintas partes del mundo que ni nos conocemos, pero también de mí. Y sabéis, eso es muy fuerte cuando lo vives, porque te das cuenta que Ellen White profetizó algo que luego uno mismo vive. Y sabéis, ante estas cosas uno no se puede callar. Cuando sabe que esto es verdad, y por los contactos que he tenido con gente de sociedades secretas, etcétera, etcétera, con todo esto, evidentemente uno sabe que estos son verdades, no son tonterías, y que Ellen White nos había avisado con muchos detalles de todo esto, y que todo esto está basado en el texto bíblico de Apocalipsis 18. Entonces, sabéis, este tema que lo presenté tanto en Castellón, que es una población de España, una ciudad de España, de la zona del Levante, de Valencia, como en Aluche, que es una zona, un barrio de Madrid, que hay una iglesia también adventista allí. Una era una iglesia rumana, la de Castellón, y esta era una iglesia de españoles, pero claro que va gente de todas partes, ¿no? Pues yo pedí predicar sobre esto en mi propia iglesia en Girona, porque hacía años ya que no me dejaban predicar si yo no cambiaba los temas de tratar. Siempre me decían, si quieres esto lo hablas pues en una reunión de tarde, y yo siempre les decía lo mismo: cuando el pueblo de Dios se congrega es el sábado por la mañana, es cuando más gente va a la iglesia. Si lo hacemos en la tarde, siempre van los mismos, 4 gatos, porque el resto ya se montan su vida, ¿no? Entonces, esto es un mensaje que el pueblo de Dios debe conocer. Y además es un mensaje bíblico, o sea, es que no son bromas, no estamos diciendo barbaridades, es un mensaje bíblico. Pues, bien, como yo no bajaba del burro, porque hubiese sido una tontería ceder en esto, cuando el pueblo de Dios se debe enterar de este mensaje, pues me quisieron volver a hacer callar, y así durante años me tuvieron sin dejarme predicar. Y llegó un momento en que me reuní con el pastor, el primer anciano, y les dije: quiero saber oficialmente por qué no me dejáis predicar. Ya sé el por qué, pero quiero una nota oficial de Junta de Iglesia. Bien, pues entonces ya se lió la gorda, ¿entendéis? Se reunió la Junta de Iglesia, y las voces ya corrían de que por dentro de la iglesia, cada sábado, cuando yo iba allí, oías voces de gente que por delante te saludaban, por detrás te estaban apuñalando, y lo oías además. Pero bueno, esto dices, bueno, es normal, somos humanos y se entiende, ¿no? Todos tenemos estas tonterías como humanos, ¿no? Pero, ¿sabéis? Lo peor es que cuando además empezaban a decir es un falso profeta, tal, como si yo jamás hubiese dicho que soy un profeta. Pero bueno, eran las voces que empezaban a circular. Cuando yo no estaba de acuerdo en algo que se decía desde un púlpito, aunque fuese dicho por un pastor, que eso no era correcto, yo lo decía automáticamente. Esto no te granjea amistades, por supuesto.
y aunque lo demuestres que eso no es así, es igual, no te granjeas amistades. Entonces, por desgracia, bueno, esa situación fue empeorando cada vez más, hasta el punto en que en las clases incluso de escuela sabática, que es lo que se hace antes de los cultos de adoración, de las predicaciones, la escuela sabática, para los que no sois adventistas, os diré que es un tema que tratamos entre todos, divididos en grupos, para no ser una muchedumbre todos hablando al mismo tiempo, que todos estudiamos en casa el mismo tema, y una vez allí pues lo comparamos, les intentamos sacar el máximo de provecho a ese tema, en todos los niveles. Es algo que verdaderamente enriquece mucho a la Iglesia, es la base de la Iglesia, de hecho, la escuela sabática, más que una predicación. Pues hasta incluso cuando opinábamos allí teníamos problemas, y hablo en plural, porque en esto incluyo a mi propio hermano, que está aquí conmigo en estos momentos, y que muchas veces, si os conectáis el sábado por la mañana, él suele tener también la predicación, porque lleva los mismos años que yo en la Iglesia, entramos juntos, él es mayor que yo. Pero bien, tanto él como yo nos encontramos con estos problemas, que opinar hasta en la escuela sabática no era nada bien considerado, incluso se nos quería hacer callar la boca. Pues imaginaros lo que es levantaros cada sábado por la mañana y encontraros con este fregado sábado tras sábado, y te levantabas con un ánimo de decir, ¿y ahora he de levantarme para ir a la iglesia y volver a pasar un sábado así? La verdad es que los sábados no deben ser pasados así, ni mucho menos. Los sábados deben ser un día de delicia. Y mi hermano ya tenía tiempo que me iba diciendo de que nos juntásemos, que nosotros hiciésemos una escuela sabática y culto juntos, porque así no podíamos estar. La verdad es que yo aguanté mucho esa situación, ¿verdad? Porque seguía pensando que, bueno, intentemos aguantar allí, porque aún hay gente de allí que puede llegar a conocer estas cosas y darse cuenta. Pero llegó un momento en que la situación fue tan insostenible, y os lo digo en verdad, tan insostenible, que empezamos a reunirnos aquí, en este pequeño gimnasio, y esto evidentemente trajo unas consecuencias, porque aunque en verdad toda la persona es libre, todo adventista es libre de ir donde quiera los sábados, si quiere ir a la iglesia va a la iglesia, si no quiere ir a la iglesia no va a la iglesia, si quiere ir a otra iglesia de otro lugar va a la iglesia de otro lugar, y si quiere irse al campo se puede ir al campo, o hacer, bueno, donde él quiera conveniente o crea conveniente hacer. Pues aquí, por norma dictatorial, se dijo de que nosotros nos reuníamos aparte para crear un grupo disidente que además iba contra la iglesia. Pues bien, luego además empezaron a colgarnos, bueno, en este caso concreto a mí, tanto en la iglesia de Girona, y evidentemente las voces corren, que da gusto por todas partes, que yo era antitrinitario. No es mi postura, ya os lo digo ahora, no es mi postura. Yo soy creyente de una divinidad de tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y así lo estoy manifestando en esta serie de predicaciones sobre el Espíritu Santo. Y bueno, empezaron a decir muchas otras tonterías, ¿no? Pues finalmente se me llamó a reunirme en la Junta de Iglesia, que es un grupo de personas que son los dirigentes de la iglesia local. Se me amonestó que o cambiaba mi actitud o que recibiría un voto de censura, y además todo esto vino propiciado porque yo había dicho en un email que envié a ciertas personas, a pocas personas, teóricamente de mi confianza, que quería dedicarme tanto tiempo como fuera posible a predicar la palabra de Dios, porque hay una gran verdad que la gente debe conocer. Y sabéis, durante todos estos años, porque la primera conferencia que hicimos de la serie El Gran Engaño era en el año 2006, ¿verdad? Que la podéis ver subida allí, incluso con la fecha de filmación, que mi hermano la estaba filmando y aparece allí el año 2006. La verdad os digo de que me quedé saturado, y aún lo estoy ahora, de no parar de recibir emails, de no parar de recibir llamadas, de pastorear a gente por todas partes sin ser pastor, que está por todas partes de este mundo. Y además no os podéis ni imaginar, supongo, quizás algunos de vosotros sí, la de horas que son necesarias para poder presentar cada uno de los temas que vosotros veis aquí, no solo de las noticias, que esto abarca muchísimas horas de buscar informaciones de todo lo que acontece durante el día,
también, gracias a Dios, de todas las personas que colaboran y colaboráis, algunos de vosotros también, enviándome noticias para que yo las examine o vídeos. El día tiene 24 horas y yo solo tengo una persona. Entonces, bueno, realmente estaba más que saturado, porque yo además debía trabajar y esto me comportaba que me tenía que levantar mucho más temprano de lo habitual para poder dedicarme a esto, después trabajar mis 9 horas como pintor y después, además, llegar y estarme hasta las tantas de la noche, hasta la madrugada, siguiendo preparando temas, respondiendo gente, etcétera, etcétera. Realmente me estaba agotando. Y veía que esto estaba creciendo, que cada vez más personas estaban siguiendo las conferencias, adventistas y no adventistas. No paro de recibir testimonios de personas que han estado en 1001 partes distintas, que ahora creen. Adventistas que habían dejado de ser adventistas, que ahora han vuelto. Personas que estaban en religiones protestantes, personas en el mundo del catolicismo, personas agnósticas, personas gnósticas, que es otra cosa, personas ateas, masones, satanistas, gente que gracias a Dios, al ver las conferencias, se estaban convirtiendo a Dios. Y estas personas necesitaban ser pastoreadas, porque algunos de ellos estaban incluso en lugares donde no hay iglesias adventistas para nada. Y otros que además, cuando han ido a iglesias adventistas, muy pocos de ellos, por desgracia, han sido bien asimilados allí, porque cuando les han dicho que han llegado a través de estas conferencias, pues ya han quedado de ellos un poco, ya os lo podéis imaginar, ¿no?, con reticencias, hasta el punto de llegar a tener problemas cuando han dicho ciertas cosas y encontrarse en que allí ya no eran bienvenidos y irse de allí. ¿Sabéis? Helen White también profetizó esto. Dijo que muchas personas que podrían ir a la iglesia, Dios no permite que vayan, porque si fuesen allí ya no volverían a pisar una iglesia nunca más y dejarían incluso hasta de creer en Dios. Y esto es una severa amonestación para nosotros. Pues nosotros nos reunimos aquí así. Yo envié este email a las personas diciendo de que sentía dentro de mí que algo me motivaba y me pedía a llamar a la gente a que por favor me ayudara económicamente, no para hacer de chupón y vivir del cuento, ¿me entendéis?, sino porque necesitaba cubrir unos ingresos, pero necesitaba unas horas para dedicarme a todo esto de las cuales yo no disponía. Evidentemente la iglesia adventista se negaron a darme una paga a mí para hacer como de un pastor de una iglesia así tipo virtual, por decir algo, ¿no? Y más hablando de estos temas, ¿me entendéis?, sin ser teólogo ni nada parecido. Y como eran temas que les gustaban poco, pues menos. ¿Cómo me iban a dar ellos una paga? Sabéis, los pastores, la gente que trabaja para la obra de Dios en la iglesia adventista, recibe los diezmos de las personas. Y la Unión Española, en este caso, recibe los diezmos de todas las iglesias adventistas, que es una 10ª parte de las entradas de lo que una persona gana, y lo da a la denominación para que esto, desde allí, sea repartido consecuentemente para pagar a los pastores, a las enfermeras, médicos, maestros, etcétera, etcétera, que ellos tengan. Que veis que ahora las cosas están cambiando, porque los maestros están cobrando del gobierno, no están cobrando ya de la denominación, y antes se pagaba también la jubilación a los pastores de estos diezmos, porque el gobierno no pagaba nada a los pastores una vez jubilados. Las cosas parece ser que están tomando otro rumbo ahora. Pero bien, sea como fuere, también os digo ahora una cosa, dar el diezmo es algo lícito y es bíblico, no es ninguna tomadura de pelo, para nada, o sea, no creáis eso para nada. Pues basándome en los textos bíblicos y en citas de Helen White, citas que normalmente no aparecen en estos libros que normalmente nosotros vamos mostrando en las conferencias, sino que hay escritos que sí que aparecen aquí, pero hay escritos de ella que son de una colección llamada de Spalding and Magan. Es una colección de escritos de dos, si no recuerdo mal, dos profesores adventistas que conservan escritos de Helen White que no están en la denominación adventista, en la iglesia adventista de propiedad, pero que ellos sí tienen, y son fidedignos. Y allí ella habla incluso también de cuando se crean ministerios independientes
para apoyar a la Iglesia, que estas personas deben recibir los diezmos para poder mantenerse y hacer toda esta labor, y donativos si conviene también. Pues sabéis, esto yo lo encaré en la Iglesia, lo encaré también con el presidente de los adventistas en España, Jesús Calvo, del cual además puedo deciros que tengo una amistad con él de hace muchos años, de cuando incluso él estudiaba para ser pastor, que yo tuve a la que es su esposa, que era su novia en esos momentos, y al hermano de su novia en mi casa hospedados para que ellos hiciesen el colportaje, la venta de libros de la Iglesia para pagarse los estudios. Además él había sido culturista, ya sabéis que yo me muevo en el mundo también de la musculación, hicimos amistad con todo esto. Pues bien, de allí tenemos una amistad, y él vino especialmente de Madrid para intentar arreglar mi caso. Bien, también os diré que curiosamente cuando el pastor que actualmente está en Girona, que ahora dentro de poco se va a ir, me vino a visitar un día, una frase célebre que dejó ir, ya os lo digo así abiertamente, me vino a hablar de la situación de la iglesia de Girona y me dijo: no, aquí no hay problemas, el único problema que hay eres tú. ¿Entendéis? Fue una entrada triunfal, como comprenderéis. Pues bien, a partir de aquí ya os podéis imaginar qué situación, ¿no? Pues cuando yo pedí los diezmos, enseñé incluso las citas de Helen White hablando de esto, enseñé que los textos bíblicos que apoyan que el que predica el Evangelio, que hace esto todo el rato, que viva del Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Esto no quiere decir que nada en abundancia, que tenga lo suficiente, y ya está, porque él tiene una labor distinta al resto de las personas, y esto es una carga, y os lo digo con todo mi corazón, es una auténtica carga el tener que pastorear a muchas personas con muchas tendencias distintas y que a veces se enfadan contigo por situaciones que tú crees que haces bien y luego resulta que a no todo el mundo les gusta. Y sean por cuestiones doctrinales o a saber por qué cosas, o por lo que creen que son tus actitudes o tus palabras o no sé, ¿no? Pero además, sobre todo, la carga fuerte viene cuando tienes que pastorear a personas que por diversas circunstancias no conocen la Biblia en profundidad y te piden consejo, te piden, bueno, se te abren todo su corazón a ti como si te conocieran de toda la vida, como si fueras su amigo más íntimo. Pues esto es una carga pastoral que, gracias a Dios, y os digo, es algo que me llena de satisfacción poder hacer, y que entiendo cuando muchas veces Jesús decía que sus propios apóstoles lo cogían y se lo llevaban a un monte aparte para que descansara, porque os digo que prácticamente casi son las 24 horas del día que no paro en todo esto. Y recibo llamadas a las tantas de la noche, recibo llamadas por la madrugada y recibo llamadas en cualquier momento. Pues esto carga. Pues imaginaos que además ahora estoy trabajando casi 13 horas al día, puesto en este pequeño gimnasio desde donde estamos ayudando a la gente a cuidarse física, mental y espiritualmente. Es una labor doble, estoy haciendo todo esto mientras además estoy preparando todos los temas, respondiendo gente. Es un no parar. La gente cuando viene al gimnasio me ve muchas veces puesto delante del ordenador, que deben pensar que estoy jugando con el ordenador todo el rato, no lo sé. Pero claro, es una situación claro, no puedo atender al 100% ni una cosa ni la otra. Pero intento hacerlo como puedo. Gracias a Dios que Dios me ha puesto siempre personas al lado que me han ayudado mucho a hacer los PowerPoints, a emitir en directo las conferencias, a grabarlas, a tantas cosas, ¿no? Y gracias a esto pues estamos pudiéndolo hacer como podemos, buenamente podemos. Pero sabéis, el pedir los diezmos fue lo que trajo el punto culminante para que me expulsaran de la iglesia. Y yo les dije que eso estaba escrito, estaba basado en Biblia y en escritos de Helen White, que la iglesia debería cambiar esto en vez de echar afuera a la calle a los que piden un diezmo para trabajar plenamente por la obra de Dios y llevando gente al bautismo. ¿Sabéis? Las respuestas tantas veces, de tantos años, y actualmente cuando pasó todo esto, es que llevas al Evangelio a las personas engañadas. ¿Entendéis?
y esto duele, cuando veis conversiones de personas sinceras, que cambian de vida totalmente, y te dicen esto es realmente doloroso, porque te das cuenta que se están cerrando al Espíritu Santo, y es lo peor que pueden llegar a hacer. Y lo peor es que los dirigentes niegan, muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos niegan que este mensaje del cuarto ángel llegue a las iglesias, y el pueblo de Dios adventista conozca todo esto y se pueda preparar y tener argumentos suficientes para darse cuenta en qué momento estamos viviendo y qué argumentos tenemos para abrir los ojos de la gente que no sabe nada de estas cosas, o que sabiendo cosas de estas está totalmente engañadas hacia otros sectores. Pero bien, la Junta me convocó y dictaminó finalmente que como yo no cambiaba, pues que me expulsaban de la iglesia. Y así ha sido. Yo sigo manteniendo buena relación con todos los adventistas que puedo, porque los sigo considerando mis hermanos. Pero bien, os digo la verdad, desde que finalmente nos reunimos aquí los sábados por la mañana en el gimnasio, haciendo iglesia de aquí, que gracias a Dios personas que vienen a este gimnasio se han unido a nosotros, personas que antes no creían en nada o que tenían otras convicciones, pues estamos muy contentos por esto. Y más desde que también emitimos ahora en directo los sábados por la mañana, que ya sé que los que estáis en los países que no son la zona de Europa, son horarios que os va muy mal porque soléis estar durmiendo, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, como decía Helen White, esta pequeña obra iría creciendo y no se podría parar. Y así está siendo. Cada vez hay más personas. Pero, ¿sabéis? No somos los únicos que estamos hablando de esto. Hay personas como Walter Bate, de los cuales las conferencias suyas están colgadas también en nuestro blog, del Gran Engaño. Allí, este señor prácticamente está hablando de las mismas cosas que nosotros. Quizás no entrará en el apartado de noticias del mismo modo, o tendrá algún matiz distinto en alguna cosa, pero es un adventista que realmente está por lo que hay que estar. Y bueno, esto nos llevaría al tema precisamente de los judíos en el tiempo del fin, pero esto me lo voy a callar y me lo voy a aguantar hasta el momento preciso. Pero bien, me habíais preguntado por qué estoy fuera de la iglesia. Pues es por estas circunstancias. Por desgracia, por desgracia. Bunker nos pregunta, ¿crees que las logias masónicas están luchando entre ellas? Las logias masónicas tienen una lucha entre ellas desde siempre, pero a su vez por arriba están conectadas. Entonces, mirad, esto es lo mismo como escribe Helen White sobre los ángeles caídos. Entre ellos no se tragan, no se soportan, no paran de discutirse, de pelearse, pero en cambio tienen un jefe que les hace hacer un frente común contra el pueblo de Dios. Pues eso sucede con ellos. Sus cúpulas están trabajando unidos. Entre ellos, que son masonería, están vinculados también con el Opus Dei, están vinculados con el Pleno Vaticano y con otras cosas. Y son gente normalmente de muchísimo dinero, con mucho poder, y que no suelen aparecer en los primeros medios de comunicación en cualquier portada. Pero sí, entre ellos tienen sus disputas. Y gracias a Dios que esto sigue pasando, porque está frenando la labor diabólica y nos está dando tiempo Dios para que mientras nosotros hagamos lo que debemos hacer. Esperemos y oremos para que Dios nos dé el tiempo suficiente para decir las cosas que debemos decir. ¿Sabéis? Helen White escribe que todo lo que nosotros no hayamos hecho en tiempos de bonanza, de tranquilidad, como es ahora, al menos aquí, lo deberemos hacer en las peores circunstancias. Y el pueblo de Dios está siendo tan burro, somos así de cortos, que vamos a pasar por esa situación, por no decir las cosas que hay que decir en su momento. José Manuel nos pregunta, ¿qué opinas de la Reforma? ¿De la Reforma adventista o de la Reforma protestante? Bueno, veremos a ver qué nos dice. Pasemos de momento a la siguiente. Adventista. Ah, vale. De la Reforma Adventista, pues bien, la Reforma Adventista fue un movimiento que empezó con una divergencia en Alemania, porque la Iglesia Adventista se sometió bastante al régimen nazi, y eso creó que hubiese una separación entre adventistas, que fueron quizá más fieles, y
y quisieron volver a las raíces del adventismo más fuertemente, y entonces hicieron mucha presión para volver a las cosas más estrictas. Luego, a partir de aquí, pues cada uno tiene su conciencia y verá si está mejor allí o en otro lugar. La verdad es que fue una escisión lamentable que no debería haberse producido, porque el pueblo de Dios debería estar unánime, y esa es una pena. Creo que las cosas se deben denunciar siempre desde dentro, siempre. Yo lo he hecho siempre estando desde dentro, y ahora me veo obligado a hacerlo desde fuera, sintiéndome desde dentro, por eso, ¿entendéis? Crear divergencias, crear doctrinas falsas o aceptarlas para romper una iglesia realmente es algo grave. Pero bien, cada uno tiene su conciencia y cada uno sabe o cree lo que quiera creer o lo que bien entiende, ¿no? Entonces Dios va a juzgar a cada uno en su conformidad, pero sé sinceramente, o mejor dicho, sé a toda conciencia de que hay hermanos muy sinceros dentro de la Reforma, al igual que dentro de cualquier otro lugar, por supuesto que sí. Erling nos dice que si existen tres dioses, porque en Apocalipsis hay solamente dos tronos. ¿Y cómo me explican el texto de 2 de Corintios 3, 16, 17? Allí encontramos una definición y no hay nada que interpretar. Bien, sabéis, no me voy a liar con polémicas con gente antitrinitaria desde aquí. Os voy a remitir una vez más a los temas que estamos presentando sobre el tema del Espíritu Santo. No me paro de repetirlo. No podemos mirar un cuadro hecho con piezas de puzzle mirando solo unas pocas piezas del puzzle. O lo miramos entero o nos vamos a cosas que verdaderamente no son doctrina bíblica. ¿Sabéis? Si me guío por según qué texto, me dice que debo exterminar a mujeres y niños, etcétera, etcétera. Si me quedo solo con un texto así, es necesario mirar todo el puzzle, toda la Biblia, para darme cuenta de que no se está refiriendo a que yo debo hacer eso, ¿verdad? Pues eso lo debemos hacer con todo. Pero sobre todo, y ya veréis cuando presentemos la personalidad del Espíritu Santo, cómo después entenderemos todos estos textos. Al menos espero que así sea, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y por favor no os toméis mal lo que os estoy diciendo, porque sencillamente os quiero instar a la investigación sincera, sincera sobre todo. Bueno, Santos nos pregunta si es apto el bautizo trinitario, siendo el texto de Mateo 28, 19 manipulado por los católicos. Bien, precisamente de esto trataré en el próximo tema sobre el Espíritu Santo. Y ya os digo, desde ahora mismo os lo digo, el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese texto no fue manipulado por los católicos romanos. Quizás os suena un disparate, pues lo vamos a mostrar. Vale, limitaros por favor con las preguntas, no con los comentarios. JC1884K dice dos cosas, por favor. Uno, ¿qué cree de los presidentes de nuestra iglesia adventista de los últimos años y su relación con la masonería? Ted Wilson, hijo de Neal Wilson, quien dijo que las verdades disti. A ver, especifícanos un poquito, GC, lo de quien dijo que las verdades disti, por favor. Nos comenta que los adventistas eran parte de nuestro basurero histórico en 1975. Jean Paulsen, quien estudió en una universidad católica y con el actual Papa Ratzinger, es decir, yo no creo que este tiempo se le... Espera, es que el texto no le permite más. Vale, okay. Se le cuele un verdadero siervo de Dios a dirigir la iglesia, sino que todos son masones. Bien, sabéis, precisamente una de las cosas que me causó controversia es denunciar a algunas personas por nombre y apellidos
pertenecientes a sociedades secretas dentro de la Iglesia Adventista. Esto no me granjeó buenas amistades precisamente. Incluso algunas pruebas que tengo no las he querido mostrar para no afectar a terceras personas, pero son pruebas totalmente documentales al respecto. Pues bien, como me gané la fama de que este solo habla de masonería, imaginaos, con la de temas diversos que hemos llegado a hablar, pues este solo habla de masonería, así se me bautizó a mí. Pues bien, yo denuncié precisamente a alguna persona y bien, esto no ha sido bien recibido, ¿no? Entonces, yo ahora, sencillamente desde aquí, no quiero crear controversias con nadie, pero tengamos claro una cosa: estábamos advertidos de que habría infiltraciones entre el pueblo de Dios. Eso no debe sorprendernos. Eso ha sido así desde siempre, pero ciertamente era de esperar que tarde o temprano esas infiltraciones de gente muy lista, preparada por los jesuitas, llegaran, y por masonería, llegaran a lugares de cierto estatus bien reconocido, de cierta dirigencia o en general del pueblo adventista, ¿no? Entonces creo que con esto te estoy diciendo bastantes cosas. A pesar de todo, no tengo datos sobre Ted Wilson, sí que sé lo de Jean Paulsen y de otros personajes que realmente, bueno, en fin, me guardo los comentarios. JC, la segunda cuestión era: ¿conoce usted Isaías 28, 14, 22? Habla de que los ocultistas son los que gobiernan a este pueblo que están en Jerusalén. Gracias. Pues te agradezco que me hayas dicho este texto porque realmente no lo recordaba, o sea que lo tendré presente. Muchas gracias. Pero bueno, si el texto se está refiriendo a esto, evidentemente ya sabemos quién está llevando la masonería mundial, y preparaos cuando veáis el tema de los judíos en el tiempo del fin y de qué extraña situación hay entre los judíos sionistas y la Iglesia Católica Romana. Bueno, a ver. Bueno, José Manuel nos pregunta que qué haces tú con el diezmo. Pues, ¿sabéis? La verdad es que hay muy pocas personas que me den donativos para hacer esto. Que yo sepa, solo hay una persona que me da lo que es diezmo en sí, y es mi propia madre, que de su pensión aún aparta diezmo. Y las demás personas que yo sepa dan algún donativo. Algunos, y ya os lo digo abiertamente ahora, hay meses que hay donativos que llegan a los 200 euros y hay meses que he llegado a los 600, 700, a veces más, y cuando, gracias a Dios, hemos recibido más, es cuando hemos podido aprovechar a comprar más DVDs, porque, claro, a ver, los diezmos los estamos utilizando no solo para manutención, porque no hay tantos ingresos ni de casualidad. La vida aquí en Girona no es nada barata, y cualquiera que esté por aquí os lo puede decir. Pero es que además, y eso sin hacer excesos para nada, no creáis. Pero además, bueno, os diré, mi diezmo en concreto se lo doy a mi hija, que es la que se pasa muchísimas horas preparando todos los temas que vosotros veis aquí. Pero muchísimas horas. Y creo que ella merece, trabajando para este ministerio, cobrar por eso. Y sabéis, y me sabe mal no recibir más, no solo para que yo me pudiese mantener de esto, no, sino porque hay gente que está haciendo verdaderos esfuerzos, como la persona que tengo a mi lado, que está trabajando para que vosotros podáis ver cada día las conferencias en directo, y ha creado un nuevo blog del Gran Engaño. Se ha pasado muchísimas horas, y se sigue pasando muchas horas trabajando en esto, y que viene cada vez desde Barcelona hasta Girona, que son 100 kilómetros, que eso no son bromas, y se pasa horas aquí y luego vuelve hasta la noche, hasta su casa. Y personas que me están ayudando en esto desde sus inicios, cual es el socio de mi propio gimnasio, que también se ha pasado horas con todo esto, y todos lo hacemos como podemos, por amor a las personas, para que sean salvas, nada más que por eso. Si Dios quiere que vayan llegando dinero y podamos hacer algo más fuerte, pues ojalá sea así, adelante.
Dios proveerá y sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabéis? Mi intención era poder crear como una televisión, no sé si por internet o en televisión como tal, para que esto pudiese llegar a más gente de un modo rápido. Pero bien, claro, todo esto es dinero y evidentemente ya veis que con estas entradas imposible, ¿no? Pero bien, yo aún y así agradezco mucho a estas pocas personas que están haciendo, supongo que sacrificios para poder aportar como bien pueden. También quiero deciros una cosa que antes me he olvidado. ¿Sabéis? Hay ministerios independientes que trabajan para la Iglesia Adventista o están asociados a la Iglesia Adventista, que para poder seguir siendo ministerios independientes han tenido que pactar con la Conferencia General, supongo, que ellos no pueden recibir diezmos, que todos los diezmos tienen que ir a la Iglesia y la Iglesia los reparte. ¿Sabéis? Han dicho que sí, y esto es una actitud que me duele, porque algunos de estos ministerios yo los quiero mucho. Conozco personas que llevan estos ministerios, pero sé que son conscientes que ellos reciben diezmos de gente para que esto siga adelante, pero que no pueden decir oficialmente que están recibiendo diezmos, que son donativos. Esto es una hipocresía, y con esto yo no he podido estar de acuerdo. Por eso yo dije abiertamente que necesitaba los diezmos de la gente si alguien quería darlos. Por tanto, comprenderéis que no me granjeo muchas amistades con estas actitudes, ¿no? Pero no puedo cambiar lo que sé que está bien. Nat nos dice si nos podías decir el nombre del masón infiltrado. Prefiero desde aquí ahora no dar nombres. Si queréis, ya os lo diré si me escribís directamente a mi mail, porque cada vez que he hablado alguna cosa de estas no paran de buscarte cosquillas. Pero bien, eso no me importa, si te digo la verdad, pero bien, creo que ahora por un poco de decencia, porque no sé si estas personas han cambiado o no, no lo sé, entonces prefiero callármelo ahora. Omar nos dice, ¿Satanás podría imitar la huella de los clavos cuando se haga pasar por Jesús? ¿En qué cita lo dice Elena White? Esto no lo sé exactamente, yo no lo recuerdo, que a Satanás no se le deje tener las marcas en las manos. No lo sé, sinceramente, quizás sí. Si tú lo encuentras, te agradecería que me lo dijeras. Pero yo no sé si realmente Dios le va a permitir que lleve esas marcas, no lo sé. David nos dice, se habla de revueltas o posibles golpes de Estado en España. ¿Es cierto? ¿Qué opinas del masón Mario Conde? Bueno, sobre Mario Conde hemos presentado algunas cosas aquí y creo que fue la semana anterior que vimos cómo presenta un nuevo partido político. Este señor está muy bien conectado, muy bien conectado. No sé realmente qué es lo que pretende con esto y si realmente va a llevar a un impulso fuerte para que cambie la política en este país. Realmente la situación en este país está siendo muy grave. No sé si tú me escribes desde España o desde dónde escribes, no lo sé. Pero sea como fuere, verdaderamente la situación se está volviendo muy, pero que muy tensa. Y además, pensad que yo estoy en Cataluña, en la zona de Cataluña, la crisis está siendo muy, muy fuerte, en la zona de Girona mucho. Y bueno, si no recuerdo mal, fue ayer o anteayer que una de las ministras del gobierno de Cataluña decía de que aún tendrá que haber más recortes, incluso entre, creo, si no recuerdo mal, funcionarios o algo así. La cual cosa ha causado aún pues que haya gente que se exalte más, ¿no? Evidentemente revueltas van a haber tarde o temprano, eso es evidente, y las profecías nos describen que eso va a suceder y no va a ser solo aquí, porque ahora estamos viviendo esto en España, pero esta situación también pasará en otros lugares. De hecho ya habéis visto en Grecia lo que ha acontecido y sigue pasando, o en Portugal, vamos, sobre todo en estos países de poderío netamente católico, curiosamente. Early nos dice que en todas las escrituras se habla solo de Dios Padre y Dios Hijo. El propio Jesús en Juan dijo, el Padre y yo uno somos. La Biblia siempre habla de una deidad formada por dos personas. Gracias. Pues mira, precisamente de esto vamos a tratar el próximo sábado, si Dios quiere, por la mañana. Te recomendaría que no te lo perdieras, para ver realmente qué pone el texto.
JC nos dice, ¿qué cree de Alberto Rivera? Si fue auténtico cuando se apartó de los jesuitas y se convirtió a Cristo, y que de Antolín Diestre Gil en situación similar. Antolín Diestre Gil lo conozco desde hace muchísimos años. Yo era un niño prácticamente cuando lo conocí. Y bueno, ahora hace unos años que no lo he visto, quizás 2 o 3 años. Pero desconozco en qué está puesto, no tengo ni idea, sinceramente. Sé que yo recuerdo que curiosamente hacía algo que con el paso de los años yo he hecho, pero que ya hacía en su momento, porque recuerdo que él cuando venía a la iglesia de Girona hacía recortes de periódico de ciertas noticias y nos las presentaba luego en predicaciones, y él se las guardaba para ir predicando por diversos sitios. Y sé que estaba bastante al tanto de las cosas como estaban en esos momentos, pero desconozco por dónde ha tirado, sinceramente no lo sé. Lo saludé, debe hacer, ¿qué hace? 1 año y pico o 2 que nos vimos en Barcelona, recuerdo. Estuvimos hablando un rato, pero nada más, no pude entablar más conversación con él. Luego, de Alberto Rivera, del exjesuita, sinceramente creo que sí, que fue muy sincero como exjesuita cuando se apartó de allí. También creo que no encontró toda la verdad, porque que yo sepa no guardó el sábado, pero que realmente era sincero y dijo cosas que para nada contrarrestaban lo que las profecías de Helen White decían que harían toda esta gente de las sociedades secretas, de los jesuitas, etcétera. Bien, que una persona muera envenenada algo quiere decir también, ¿no? Pero bueno, en fin, luego cada uno creerá lo que quiera, pero sinceramente creo que da datos muy buenos a tener en cuenta, pero muy buenos. Jarodechi nos pregunta, ¿qué se puede hacer dentro de la IASD? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si allí no te dejan decir ni pío. Bien, sabéis, yo siempre he sido partidario de resistir allí tanto como se pueda, porque siempre hay personas en cualquier iglesia que están por lo que tienen que estar. Supongo que alguna debe haber en que no hay nadie que esté por lo que debe estar. Alguna habrá quizás, pero si uno puede estar allí, intentar decir y hacer cosas para que la gente se dé cuenta de algo más de lo que suelen enseñar allí, fantástico. Si llega un momento en que no puedes decir ni pío y finalmente te echan a los leones, pues bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que estaba previsto que pasaría, pero cuidado porque algo más va a pasar con la Iglesia Adventista al fin de los tiempos. Zulay nos dice, Víctor, si de la Iglesia Adventista te han sacado sin tú querer, lo mismo sucede en mi país. Entonces, ¿por qué entonces afirmas que la Iglesia Adventista... A ver, si vais escribiendo... Lo mismo sucede en mi país, entonces, ¿por qué entonces afirmas que la Iglesia Adventista es el pueblo de Dios en vez de ser el pueblo? ¿Por qué afirmas que la Iglesia Adventista es el pueblo de Dios? Bien, es el pueblo de Dios porque evidentemente a través de una profecía se hablaba de que surgiría el pueblo adventista. Evidentemente, eso está claro. Y además, gracias a las profecías bíblicas, pero también, cómo no, a los escritos de Helen White, que nos terminan de clarificar muchos datos de qué sucedería con la Iglesia Adventista al final de los tiempos, pues estaba describiendo que esto sucedería. Ya ella, en sus tiempos, recordemos que tuvo problemas por decir ciertas cosas y no caer bien, fue enviada a Australia, como deportada, por decirlo de algún modo, un poco brusco, pero que fue dicho de un modo suave para que fuera allí a abrir obra, ¿no? Fue una deportación, por decirlo de algún modo, que ella aceptó, imaginaos, aceptó, porque creía que verdaderamente Dios utilizaría esa mala forma de hacer para hacer crecer la obra en Australia, y efectivamente así fue. Pues bien, la Iglesia Adventista sigue teniendo una gran verdad y sigue siendo pueblo de Dios, pero evidentemente va a suceder algo aún más dentro de esa Iglesia Adventista, y por eso debemos conocer las profecías concernientes a ello, porque van a pasar cosas muy, muy fuertes allí. De eso quizás hablaremos también en un próximo tema, si Dios quiere. Gabriel nos dice que, en definitiva, no veo muy típico de Jesús dejar a la buena gente fuera por no observar el sábado, en la cuneta, a los que no somos adventistas. No, Dios no deja a nadie
de lado por no guardar el sábado. Pero sí es cierto en que cuando nosotros recibimos un conocimiento y nos damos cuenta que realmente esto es así, si no hacemos la voluntad de Dios, ¿de quién estamos haciendo la voluntad? Entonces, nosotros mismos podemos llegar a ser pueblo de Dios o podemos mantener un pie a un lado y un pie a otro. O es sí o es no, no nos engañemos. Entonces, si uno se da cuenta realmente de que el sábado es el día de Dios y que realmente el sábado lo va a marcar todo en el transcurso de la historia, y así lo marcan las profecías, y eso es lo que debemos conocer, evidentemente no nos queda más remedio que guardar el sábado. Y además, guardar el sábado, probadlo y veréis si no es una bendición. Carua nos dice, bueno, antes, disculpar, José Manuel dice, entonces, lo que la palabra de Dios dice sobre el diezmo no es cierto. Bien, no sé a qué te refieres cuando dices que lo que dice la palabra de Dios no es cierto. La palabra de Dios nos dice que es para el mantenimiento de los ministros, de la gente que trabaja para la obra de Dios. Eso es cierto. No sé a qué te estás refiriendo cuando dice que no es cierto. No lo sé. Por favor, si puedes aclarármelo, mejor. Por cierto, no tenéis prisa para iros a casa porque ya estáis en casa, supongo, ¿no? Pero nosotros no tendremos todo el tiempo del mundo. Cuando de aquí un tiempo, no sé. Bueno, ya os diremos cuándo cortamos, ¿vale? Porque no depende todo de mí. Pero bien, si queréis seguir un poco más, veo que prisa no tenéis, ¿eh? Bueno, Carua nos comenta, yo creo que mientras sigamos divididos en pensamientos políticos, razas, religiones, etcétera, nunca seremos uno, así como Jesús dijo que es uno con su Padre. Bien, fijaos que Jesús dijo que sí que debíamos ser uno con el Padre, pero que esa unidad además conlleva ciertas cosas. O sea, no podemos intentar estar unidos creyendo cosas distintas. Eso la Biblia lo deja muy claro. Por tanto, es necesario saber qué creemos y que eso está bien basado. Y allí es cuando puede haber unidad. ¿Por qué rechazamos ecumenismo? Porque el ecumenismo rompe con verdades bíblicas para estar todos unidos. Y eso es un pecado gravísimo ante Dios. Es negar a Cristo en verdad. Es una falsa unión, es un falso amor. Fijaos en lo que hemos hablado hoy sobre el espiritismo, ese falso amor. No, esto no puede ser así. Las cosas son como Dios dice que son. Luego, o te adhieres o no te adhieres. No lo digo por ti, lo digo en general. Pero realmente Dios es muy claro. La unidad en la diversidad, sí. Pero tiene que haber una unidad de criterios, de creencias. Eso es indispensable. Bueno, a ver, aquí José Manuel, referente a lo del diezmo, textualmente nos decía entonces lo que la palabra de Dios dice sobre el diezmo no es cierto, y más abajo nos dice, es pregunta, dice que se lo das a tu hija. Y más abajo José Manuel dices, eso no es de Dios. No sé si te refieres al comentario que has hecho o a los comentarios que luego han habido a posteriori. Bien, no sé si te entiendo bien. Cuando digo que lo doy a mi hija es porque mi hija trabaja para este ministerio, por tanto trabaja para la obra de Dios. No solo los pastores deben recibir el diezmo. Sabéis, incluso Ellen White habló en una de sus citas que los pastores deben cobrar su diezmo, pero que las mujeres de pastor, atención a esto que os voy a decir ahora, las mujeres de pastor, que ahora está tan de moda que se busquen otro trabajo para entrar más dinero en la casa, como si con el sueldo de pastor uno no se saliera, dice ella que deberían hacer la función de la mujer de pastor. ¿Sabéis? Cuando un pastor va a ciertos lugares, hay hombres, pero suele haber también mujeres, y a veces una mujer ante un hombre no se abrirá de su corazón para decirle ciertas cosas, y si eso pasa puede llegar a haber algún problema incluso de que las cosas trasciendan a otro punto y que incluso pueda haber hasta pensamientos que no pertocan, ¿no? Entonces las pastoras deberían hacer una gran función, y dice que ellas deberían cobrar diezmo también por hacer esta labor.
¿Dónde está esta cita? Pues, si no recuerdo mal, está en los escritos de Ellen White, que tienen la colección Spalding and Magan. Precisamente estoy preparando un tema sobre el diezmo para poder mostrar públicamente estas citas, que no son ninguna broma, que existen. GC nos comenta: ¿cómo ves la Iglesia en España y usted mismo el mensaje de la vida en el campo? ¿También Antolín era jesuita? Entendía eso. Sinceramente no tenía ni idea de que Antolín fuera jesuita, ¿eh? No tengo ni la más remota idea de eso. Bueno, pensemos que una cosa también puede ser haber estudiado en una escuela de jesuitas y otra es ser jesuita, ¿no? Son dos cosas distintas, pero sí que es cierto que evidentemente toda persona que pasa por una escuela jesuita queda marcada por una línea de pensamiento. Entonces, con eso hay que ir con cuidado. Por eso Ellen White nos decía que no nos metiésemos en la boca del lobo y que los nuestros no fueran a estudiar a esas instituciones precisamente, ¿eh? Por algo sería, porque nuestra mente es una esponja que, queramos o no, es influenciable. Pero bien, luego la situación de la Iglesia Adventista en España, pues sinceramente os lo digo claramente, como creo que está sucediendo por lo que me está contando tanta gente que me escribe de tantos países diversos. Está siendo penosa. Jaladechi nos pregunta: ¿crees que el actual presidente de la Corporación Adventista, Ted Wilson, es sincero? Porque han expuesto que él y los que le rodean son los que están permitiendo la música y bailes que hoy en día se dan. Bueno, sabéis, no sé si todo proviene de él, porque que yo sepa esto ya viene de hace unos años atrás. Y además está bien visto incluso en según qué lugares, porque sé que en España el Colegio de Sagunto, que es el seminario adventista donde los pastores se preparan por la teología, han hecho ciertos numeritos delante de supermercados, bailando, haciendo una escenografía, etcétera, para así atraer a las personas a Cristo, ¿no? Bien, ante estos argumentos ya para qué hablar, ¿no? Pero bien, yo no sé si Ted Wilson ha sido el propiciador más de esto, de lo que ya estaba antes o no, no lo sé, sinceramente. Si os digo la verdad, desde que estoy fuera de la Iglesia me entero de cosas de la Iglesia, pero ya bastantes menos, bastantes menos. Y sinceramente llega un punto en que, dadas las circunstancias, os digo la verdad, el justo por la fe vivirá. Y cuando llegas a denunciar tantas cosas que no están bien, que deberían cambiarse, y eso no quiere decir que yo sea perfecto, cuidado, pero que evidentemente como creyente te duelen las cosas que se hacen dentro del pueblo de Dios, y eso creo que es un pensamiento que en toda la Biblia parece que a muchos siervos de Dios les pasaba ese sentimiento, y supongo que a vosotros os debe pasar también, si amáis la Iglesia, de ver hacia qué rumbo se está llevando, ¿no? Pues bien, es una situación lamentable. ¿Que él lo haya propiciado más? Sinceramente no lo sé, no os lo puedo confirmar. Nat nos dice: un pastor me hizo una pregunta. Creo que saber la verdad es necesario el nombre del masón o masones. Gracias. Un pastor me hizo esta pregunta. Creo que saber la verdad es necesaria saber el nombre del masón o masones. Gracias. No termino de captar la pregunta. A ver, un pastor me hizo esta pregunta. Hay un interés en saber quiénes son los nombres de estas personas. Vale, bueno, muy sencillo. Buscad entre la gente de la conferencia general y mirad sus nombres. Luego buscad sencillamente sus propias páginas que han puesto en internet con su currículum, con su historial. Veréis que uno de ellos, muy concretamente, aparece que es un rotario, escrito por él mismo. Ya sabéis a quién pertenece el Rotary Club, ¿no? Pues bien, además lo dice como una credencial, como algo loable. Pues bien, examinad eso y encontraréis quién es. GC nos dice: ¿conoce usted si hay en alguna parte del mundo algún puesto de avanzada para trabajar por las ciudades pero fuera de ellas? Pues la verdad, sí, nosotros aquí. Bueno, aún estamos dentro de la ciudad, por desgracia. Nuestra ciudad es una ciudad pequeña de 60.000 habitantes
pero aún es ciudad, y aunque esté rodeada plenamente de bosques y campos por todos lados, nosotros estamos justo al final, realmente aún no estamos en el campo. Ese, os digo la verdad, es las ganas locas que tengo durante años de poderme ir a vivir al campo y hacer toda la labor desde allí y bajando a las ciudades a terminar de hacer la labor. Sabéis, Helen White dice que las iglesias deben permanecer hasta el final dentro de las ciudades y los restaurantes vegetarianos también para dar testimonio a la gente. Pero bien, eso no siempre es posible, ¿no? Entonces, pues bien, vamos a ver cómo se puede llegar a hacer esto, ¿sabéis? Mucho oro por eso, y ojalá tarde o temprano eso pueda ser posible si Dios quiere. De hecho, os digo una cosa, cada vez que he intentado salir al campo ha pasado algo en mi vida que han cambiado las circunstancias a tal modo que me ha sido totalmente imposible. No sé si a mí me va a tocar ser uno de esos que Helen White dice de que tendrá que estar hasta el final en las ciudades. No lo sé. No, si fuera por mí, la verdad, que no, os lo aseguro. Bunker nos dice, ¿cómo se someterán los musulmanes, budistas, judíos, etcétera, etcétera, a la Iglesia Católica Romana? Bien, pensad que hay un organismo que es la ONU, y es un organismo donde se van a marcar muchas más pautas, y por detrás están llevadas por sociedades secretas y el mismísimo Vaticano. Entonces, pensad que va a haber una serie de conflictos mundiales muy fuertes, muy fuertes, bélicos, y esto va a conllevar a que o te unes con nosotros o te cepillamos, ¿entendéis? Con la cual cosa vamos a ver grandes cambios en este mundo. A pesar de todo, las personas que sigan creyendo en su forma de pensar y no se adapten a ser católicos en sí, el ecumenismo no dice que todo el mundo se va a hacer católico, dice sencillamente que todos se van a unir para trabajar juntos para el bien del planeta. Y sabéis, precisamente lo que vamos a presentar en estas próximas conferencias ya de las puertas dimensionales es este punto, cómo van a hacer todo esto y cómo están trabajando, y mostraremos organizaciones que están haciendo esto. No os lo perdáis porque realmente es impresionante, la verdad. Entonces, bien, pensad además una cosa, hemos hablado de que Satanás va a hacer grandes cosas, y en esas grandes cosas hará verdaderos prodigios que van a terminar de unir a muchos grupos diversos, José Edgar nos dice cómo está la situación con respecto a la ley dominical y el nuevo orden mundial. Pues bien, de hecho todo lo que he ido sabiendo al respecto os lo he ido mostrando aquí en las conferencias. Seguramente, y eso está claro, de todo eso no nos vamos a enterar, nos vamos enterando de muchas cosas y bueno, todo lo que yo sepa os lo iré mostrando. Realmente sí que se está trabajando mucho por detrás, eso es evidente. Y bien, ahora están trabajando en ese efecto péndulo, ¿no? Incluso llevando a que la gente en algunos lugares pueda trabajar los domingos. Luego el efecto péndulo ya sabéis cómo es. Vuelve totalmente atrás porque se demuestra que eso no es bueno, y por tanto se llega hasta el otro extremo del péndulo. Entonces, bien, eso veremos cómo va sucediéndose. Estemos atentos a todo. Sabéis, desde aquí a veces me pregunto cómo puede ser que tantas cosas que nosotros hemos mostrado aquí, y no lo digo porque seamos los niños bonitos, sobre las leyes dominicales, cómo estaba funcionando todos estos panoramas, y que haya gente en la Iglesia Adventista que se dedique exclusivamente a estar pendientes de este tema, y que haya cosas que ellos ni se hayan enterado y nosotros las hayamos mostrado aquí. Entonces me pregunto, ¿realmente estas personas están haciendo lo que deben hacer? Creo que debería ser una amonestación para que ellos se diesen cuenta también que deben estar para algo más de lo que están haciendo, porque debemos ser centinelas del pueblo de Dios. A ver. Hay muchos comentarios que no sé si son preguntas. Bueno, Nat nos dice cuánto tiempo nos queda según tu experiencia. Bueno, esta es la eterna pregunta que todo el mundo me hace tantísimas veces y de tantos lugares distintos. Bien, sabéis, yo soy consciente, a veces no soy consciente de eso, pero en estos momentos sí que lo soy, de que cualquier cosa que yo pueda decir ahora vosotros la toméis como una referencia casi doctrinal.
¿entendéis? Es una responsabilidad muy fuerte. Sí que os digo que estoy preparando un tema sobre si hay fecha para la venida de Cristo. De momento no os voy a decir nada más. En su momento hablaré de ese tema, pero no quiero deciros, mira, según mi experiencia esto tal y se acaba. No, sabéis, Ellen White dice en una cita, en esos momentos cuando sucedió la crisis de 1844, que gente seguía poniendo fechas, ella decía, no digáis ni 5, ni 10, ni 15 o 20 años para la venida de Jesús. Aunque ella en otros escritos habla de que en la palabra de Dios aparece, y en escritos suyos da unas referencias realmente impresionantes sobre eso. Bueno, si Dios quiere, cuando pueda terminar ese tema, lo presentaré. Pero soy consciente que si yo ahora digo tanto, puede ser malinterpretado, o además pueden decir, uy, claro, así, si dice tanto, falta tanto que a saber, o si dice tan poco, estarán tan pendientes de eso que si no pasa, ¿qué? Y todo lo que dice Víctor, entonces es mentira. ¿Sabéis? Creo que ahora no sería lo más conveniente hablar sobre esto en estos momentos. O quizás, ya os digo, en un tiempo manifestaré todo lo que he encontrado al respecto. Zulay nos dice, Víctor, ¿qué nos recomiendas a los que seguimos estos temas y creemos en la verdad del sábado, pero en la Iglesia Adventista? ¿No encajamos? Bien, sé que sois bastantes personas las que os encontráis en esta situación. No paro de recibir emails con personas que se encuentran en esta situación, que guardan el sábado, que creen en estas doctrinas bíblicas totalmente como nosotros, pero que no están en iglesias adventistas porque van allí y se encuentran con situaciones adversas que no siempre son agradables, ¿no? También es cierto que esto no pasa en todas partes, gracias a Dios. Pero bien, todos los que sabemos este mensaje debemos intentar estar unidos. En la medida de lo posible, creo que si podéis, deberíais hacer como también nos hemos visto nosotros forzados a hacer, juntarnos si sois más de una persona. Como dice Jesús, ¿no? Si hay 2 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, ¿no? Eso ya es una iglesia. Pero bien, aprovechad a formar iglesias en vuestras casas. ¿Sabéis? Y ahora ya os lo digo, la iglesia adventista como tal no siempre tendrá sus puertas abiertas. La denominación adventista no siempre será legal. Al menos que se haga totalmente ecuménica. Esto es una situación de futuro. Pero tarde o temprano los creyentes se deberán volver a reunir en las casas como era antes. Sé que esto ya está sucediendo en distintos puntos. Hay gente de vosotros que me escribe diciendo esto y yo sinceramente os lo recomiendo. Si por lo que sea no podéis estar en una iglesia adventista por la situación X, por distancia, por situaciones de malestar, yo qué sé, a saber qué, en lo que sea posible estad bien con vuestros hermanos. Pero si llega una circunstancia extrema, no os toca nada más que predicar fuertemente este mensaje con todas las personas que tengáis posibilidad, sea a través de internet, sea a través de contacto personal, sea como sea, y veréis que si oráis y le pedís a Dios que os ponga las personas adecuadas delante, Dios os las va a poner, y os lo aseguro que es así, y podréis estar reunidos con hermanos que van a creer como vosotros. Haced eso y no decaigáis, porque es básico hacerlo así. Bueno, luego nos piden que les escribamos la colección de Elena White. Mark, ahora cuando acabemos, Víctor te lo va a escribir en el chat. Y José Manuel nos dice que si tú dices que la iglesia es la única, ¿por qué no le das tus diezmos personales a ella? Bien, porque hay citas de Ellen White donde precisamente nos dice de que si la iglesia no está administrando correctamente sus diezmos y los destina a cosas que no son lo adecuado, pues que esos diezmos no se den allí, sino que se dé a lugares donde se harán o se destinarán donde verdaderamente conviene. Ellen White cuenta su mismísima experiencia y os digo que eso está en las cartas que ella escribió, que están registradas por Spalding and Magan. Y bien, está claro,
La Iglesia Adventista actualmente, desde hace años, destina los diezmos solo para el sostén de los pastores y gente de la obra. No, sabéis, en el año, si no recuerdo mal, 1975 aproximadamente, hubo un hundimiento de una plataforma petrolera en la cual la Iglesia Adventista tenía puestas grandes acciones. Y esos dineritos se sacaron de los diezmos. Y así nos lo dijeron a nosotros en Girona cuando se vino a informar de todo esto. No es una invención nuestra. Entonces el dinero se está trabajando con bancos en cosas que pueden ser más o menos lícitas. Esto hay que ir con mucho cuidado. Y el diezmo debe ser para el sostén de los ministros, no debe ser para invertir. Es más, se nos dice también que nosotros no especulemos en bolsa ni nada parecido. Pues esto es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Que pregunta las citas en Spalding and Magan. Una vez más hago referencia a esos escritos, entre otros que aparecen en otros libros, que ahora no tengo aquí a disposición, pero que en su momento, si Dios quiere, lo mostraré. ¿Sabéis? El tema del diezmo es un estudio bíblico que aún no he dado. Si os habéis fijado, últimamente estamos presentando también en predicación lo que son estudios bíblicos personales, los que se hacen para antes de un bautismo, para las personas que luego deciden si se bautizan o no. Pero claro, evidentemente los intentamos mostrar más ampliamente de lo que realmente es un estudio bíblico, añadiendo más datos, ¿no? El tema del diezmo es un tema bastante claro, no es súper extenso cuando se habla a nivel personal en un estudio bíblico. Dadas las circunstancias, una vez más, como con el tema del Espíritu Santo, nos vemos obligados a tener que ampliar ese tema porque los tiempos están cambiando a una velocidad tremenda y los pareceres de la gente también. Entonces, bueno, por eso yo personalmente, os decía antes, el diezmo se lo doy a mi hija, y cuidado, porque si miráis lo que es mi diezmo os vais a reír, porque si creéis que mi hija se está forrando, pobrecita, ¿eh? Pero bien, sé que ese diezmo está bien invertido para alguien que está haciendo la obra de Dios, de la cual vosotros podéis estar disfrutando, gracias a Dios. Cuauhtémoc nos dice que se lee una revista de anciano donde dice no presentar los libros de profecías, solo la Biblia. ¿Qué opinas de esto? Bueno, hay comentarios que realmente son muy poco agradables y sensatos de ciertos dirigentes de iglesia al respecto. Sí que es cierto que muchas veces los libros de Ellen White en nuestras propias iglesias están dejándose de lado. Incluso hay declaraciones de algún gran pastor de masas que hace referencia a Ellen White como una consejera, no como a una profeta. Y una consejera, un consejo te lo puedes tomar o no te lo puedes tomar, pero unas palabras de una profeta, cuidado, esto es muy serio, ¿no? Pues bien, por eso hay manifestaciones de declaraciones que realmente resultan lamentables. José Manuel nos dice si nos puedes hablar más sobre Spalding and Magan. Bien, no tengo muchos datos sobre ellos. Si entráis en internet supongo que encontraréis lo mismo que más o menos yo sé y de que alguien más me ha podido comentar. Pero sé que eran dos profesores que tuvieron alguna cierta vinculación con Ellen White, que se guardaron escritos suyos. No sé por qué circunstancias los tienen ellos, no los tiene la iglesia central. Pero sea como fuere, están allí y son manuscritos suyos, no son ningún invento. Sé que, si no recuerdo mal, el pastor Hugo Gambetta en su página tiene también todos esos escritos, que no sé si están traducidos al español, creo que sí, pero cuando yo los quise descargar no había forma de poderlos descargar. Sé que están en inglés, aparecen en internet en inglés, pero da una faena tremenda tenerlos que traducir. De paso, pues ya aprovechando, si alguno de vosotros sabe inglés, lo domina bien y puede acceder a toda esta colección de escritos, pues tiene una buena faena por hacer para el pueblo de habla hispana de todo el mundo. GC nos dice que en TTG, al deseado de todas las gentes, capítulo 87, párrafo 3, oración 10 en adelante, sugiere que Cristo pisará tierra cuando vuelva por segunda vez. Entre otras citas, ¿qué opina de cambios en sus escritos? Bien, en el deseado de todas las gentes recordemos que se habla de la segunda venida y en sus escritos también se habla de la tercera venida, ¿eh?
Recordemos eso. Hay personas que confunden también el texto bíblico cuando dice que Jesús pondrá su pie sobre el monte de los olivos, se partirá y allí se pondrá la nueva Jerusalén. Eso no sucede en la segunda venida de Jesús, sucede en la tercera, después del milenio. Por tanto hay que matizar, hay que matizar eso. No sé si había alguna cosa más al respecto. Me parece que no. Vale. Jarodechi dice, ¿qué te parece que los libros de Elena White se estén repartiendo con los sellos del catolicismo? Entre paréntesis, jesuitas con la X y P en medio en las carátulas y en cada capítulo de los mismos. Infiltración total. Sí, no te llevo la contraria para nada. Cuando vi esa publicación con el sello tan de Constantino, me quedé realmente alucinado de qué poca vergüenza o qué poco conocimiento tienen, no lo sé realmente qué de las dos cosas es, para que hicieran eso en el libro, en portadas y en una de las páginas. Realmente, ¿cómo se puede poner un libro así con el signo de Constantino? Bien, yo no sé si realmente esto es infiltración o es ignorancia, no lo sé, pero desde luego gracia no me hizo ninguna, a mí personalmente. Bunker nos dice, ¿puedes decir ahora qué interés tiene el Vaticano en la separación de Cataluña de España, si no hay problema? Bueno, a ver, por lo que yo sé, Cataluña dispone de petróleo, más de lo que se había dicho, y sabéis, cuando hay petróleo, cuanto más grande sea una nación, suele haber más a repartir y más manos que quieren extraer de allí dividendos, ¿no? Entonces parece ser que hay un cierto interés en esto, pero además hay algo muy importante y está conectado con la Sagrada Familia. Ya sabéis, esa gran basílica que el Papa vino hace relativamente poco a consagrar, y que es un emblema que, sabéis, me quedó pendiente poder ofrecer la conferencia precisamente del Papa, la visita del Papa a Barcelona, a Galicia y Barcelona, porque allí iba a hablar de algunos detalles de estos. Por desgracia, tampoco me ha sido posible pasaros esa grabación que os dije que alguien me quería suministrar, donde allí se terminan de explicar algunas cosas de estas. Por motivos evidentes de seguridad de estas personas, yo me he de callar, porque no estoy jugando con mi vida, estoy jugando con la vida de otras personas, y si ellos no quieren, yo no puedo hacer lo contrario, ¿entendéis? Pero tened presente una cosa: Cataluña, debido a su tradición de gente muy trabajadora, muy emprendedora, ya sabéis que, por ejemplo, cuando España iba a colonizar Latinoamérica, a los catalanes no se les dejaba ir por allí normalmente, porque temían de que se enriquecieran demasiado. Entonces, ya sabéis que en Cataluña hay una mentalidad bastante judía, porque ha quedado mucho en nuestros genes, básicamente de mucho comercio, ¿no? Mezclado quizás también con la mentalidad fenicia, etcétera, etcétera, que también estuvieron en nuestras costas desde hace tantos años, y precisamente aquí en Girona, ¿no? Gente de comercio. Entonces, bueno, saben que el pueblo de Cataluña siempre ha sido un pueblo que ha ido en aumento a nivel de capacidades económicas, ha sido un motor de España. Esto no lo digo yo porque sea catalán, sino porque, bueno, son referencias claras que desde España también se han comentado tantas veces, ¿no? Y entonces van a utilizar Cataluña como un feudo básico, porque hay una cultura entre el pueblo, normalmente hay buena cultura entre la gente, hay una mentalidad distinta muchas veces de otras partes de España. Cada lugar tiene sus particularidades, pueden ser mejores, peores, o depende de cómo se vea cada uno, ¿no? Pero evidentemente ellos saben que aquí hay un cierto peso, de unas ciertas características, que puede hacer de Cataluña un emblema para demostrar ciertas cosas al resto de Europa y del mundo. Y tiene que ver con asuntos de conocimiento, tiene que ver con asuntos de emprendedor, y tiene que ver con otros asuntos que el Vaticano va a trabajar muy bien. Que bien, no puedo daros más detalles ahora, la verdad, pero algo va a suceder, sí. David nos dice, ¿crees que la crisis está fomentada para reducir la población, como se dice, o para tomar el poder este nuevo orden mundial? ¿Sanidad, educación, están quitándolas con este propósito? ¿O con qué propósito?
Recordemos que el propósito básico es que va a volver la esclavitud. Ellen White nos lo dijo muy claramente. Hoy hemos leído alguna cita, si os habéis fijado, he hecho un pequeño remarque al respecto, cuando decía de blancos, negros, ricos, pobres, de cualquier situación, que prácticamente nos pintaban que quedarían supeditados, pero de un modo esclavo, ¿no? Pues así va a ser. Van a volver unos tiempos de esclavitud, las cosas se van a poner más difíciles en todas partes, y entonces cuando la gente tendrá que pasar por el aro. Entonces, bueno, no sé qué más comentarte al respecto. A ver, ¿quién era la pregunta, Usas? Sí, bueno, él simplemente dice que si la crisis está fomentada para reducir la población mundial... Bien, lógicamente todo esto va a llevar a una reducción de la población mundial, porque el precio de los alimentos también va a subir, por sequías, por mil y una circunstancias, y evidentemente hay una parte muy extensa del mundo que son gente realmente pobre que no podrá acceder a estos alimentos. Y lo que estamos viviendo en el mundo llamado del primer mundo, pues también va a haber precariedades. ¿Sabéis? Yo solo he de salir a la calle para saber de aquí de personas que lo están pasando muy mal para llegar a final de mes. Pues es lógico, si a mí me pasa lo mismo, estamos en esa situación. Entonces la situación aún va a ser más grave. Sí, por fuerza esto va a llevar a que haya una reducción de la población, pero además va a llegar a la reducción de población porque va a haber grandes guerras, va a haber grandes epidemias, van a haber muchos desastres naturales. Y además ellos ya trabajan con ciertas otras historias para conseguir todo esto, ¿no? Entonces, todo va prácticamente unido. Llega un momento en que es bastante difícil desasociar una cosa de la otra. Vale, ya iremos contestando a las preguntas que hay en el chat y ya acabamos. ¿De acuerdo? Bueno, Luis Mairena nos dice: ¿estás enterado del nuevo Verichip que se está intentando implantar en USA? Bueno, no sé si varía en algo de lo que hemos venido presentando hasta ahora. Ya sabéis que ahora, por los datos que dimos, la fabricación está en México, y que dentro de poco pues eso pasará a los lugares, a los otros países para hacerlo, ¿no? No sé en qué varía. Si tienes algún dato o conoces algo más, estaría encantado en que me lo hicieses llegar. Gracias. Bueno, luego nos dice Zulay: Víctor, a los que por razones ajenas a nuestra voluntad, ¿consideras tú, Víctor, que es el alforín? Zulay, alforín me parece que no. A ver, ¿cuál consideras tú que es el alforín donde se debe llevar el diezmo hoy en día? Pues bien, yo no me voy a poner en la conciencia de nadie, pero sí que debido a lo que he leído y que me da la sensación que tiene toda la lógica del mundo, es que el diezmo se debe llevar donde verdaderamente sea útil. Si la Iglesia Adventista lo está haciendo bien, llévalo allí, pero indaga. Si crees que hace falta en un ministerio distinto que trabaje para la obra de Dios, dalo allí, si sabes que es bien invertido. Es tu conciencia quien te debe regir. Yo no puedo decirte dalo aquí, dalo allí, o no lo des. Evidentemente yo te decir dalo, porque es mandamiento bíblico, está en la Biblia esto. No forma parte de los 10 mandamientos, pero nos dice no robarás, y en otras partes nos dice que estamos robando a Dios si no lo damos, ¿no? Entonces, sea nuestro ingreso grande o pequeño, debemos dar el diezmo, eso está claro. Ahora, ¿dónde? Lo dejo a tu criterio. Guita nos dice: ¿qué opinas sobre los manuscritos del Mar Muerto encontrados en las cuevas de Qumran? No sé a cuáles te refieres, porque se han encontrado muchos. Se han encontrado los escritos que son de porciones de la Biblia, y se han encontrado otros que parecen ser un poco más del movimiento tipo gnóstico, ¿no? Entonces, bueno, no sé a cuál de ellos te refieres. Bueno, GC nos dice: ¿cuál es la relación de quien te informa de algunas cosas? Supongo que se referirá a qué tipo de personas, cómo te encuentras con ese tipo de personas, o qué relación puedes tener con ellas. Bueno, hay personas que por circunstancias de la vida, bueno, Dios ha querido que las conozca, no que yo los haya buscado, sinceramente. Y hay personas que se han puesto en contacto conmigo, he mantenido contacto con ellos, sigo manteniendo con algunos de ellos,
y como están puestos en lugares realmente importantes, muy importantes, puedo recibir información que gracias a Dios es privilegiada y que no hace otra cosa que demostrarme que las profecías bíblicas y lo que escribió Helen White no son bobadas, sino que verdaderamente todo lo que ella decía está por detrás, y es verdad. Pero claro, comprende que no os puedo dar nombres, apellidos, lugares, ni nada parecido, ¿eh? Y ya la última pregunta, Richard nos dice, aquí en mi distrito el pastor nos dijo que el chip se podía implantarse ya que será como el documento de identidad, nada más. ¿Qué opinas de esto? El pastor le dijo que nada, que uno se puede poner el chip, que es solo como un documento de identidad, que no pasa nada más. ¿Qué opinas de esto? Bueno, si eso es solo como un documento de identidad y no sirve para localización, ni sirve para transacciones comerciales, ni nada de eso, es que sinceramente esta persona no sabe para qué va a servir el chip. Entonces, bien, ya sabéis que hay personas, y a mí me lo han dicho algunas personas adventistas de muchísimos años de iglesia, incluso más de los que llevo yo, que llevo 40, que decían, bueno, pero si esto va bien y sirve para esto, pues ¿por qué no? Pues realmente es que no se enteran de nada, o no quieren enterarse. ¿Sabéis? Normalmente cuando a estas personas les hablas de estos temas, los rechazan abiertamente y dicen que estás loco, que estás puesto en cosas de Satanás, que se te ha ido la cabeza y yo que sé cuántas cosas más, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos esperar de tales opiniones? Realmente yo a todos ellos les diría, informaros por vosotros mismos y comprobad si lo que estamos diciendo son bobadas o no. Pero bien, ya sabéis que la decisión de estas cosas es personal. Yo no puedo decir a esa persona que por decir estas cosas está del lado de Satanás, porque igual esta persona no tiene más luz. Dios a todos nos va dando luz progresiva. Entonces, pues bueno, ojalá esta persona se dé cuenta de estas cosas. Quizás tú puedes ayudarlo a hacerlo ver, no lo sé. Ora para que sea así. Bueno, Víctor, darte las gracias por tu tiempo. La verdad es que creo que muchos de nosotros estábamos esperando una oportunidad de poder compartir, interactuar contigo. Y ya para finalizar, ¿quieres acabar con alguna cosa? Sí, os haría un salto doble mortal de espadas, pero no sé. No, bueno, sinceramente quiero daros las gracias por la paciencia que tenéis en seguir casi cada semana o cada semana escuchando estos temas. Y os quiero agradecer también la información que a veces me dais, que yo evidentemente de toda no me voy a enterar, si no hay gente también que me la envía. A veces, sinceramente, hay tanta información que recibo que me sobredimensiona, por lo que os decía, ¿no? Pero, sobre todo, quiero instaros a algo, y es a que busquéis la verdad. Y que yo hago exactamente eso, quiero buscar siempre la verdad. Y cuando manifiesto algo de aquí y creencias y tal, no es porque crea en un fanatismo de unas creencias, sino porque realmente he comprobado, he indagado y me he dado cuenta que eso es así. ¿Sabéis? Hablar de puertas dimensionales, por ejemplo, entre otras cosas, sería una locura. Si yo presento un tema de estos, de los primeros que presentamos en una iglesia adventista, actualmente, bueno, ya no me dejan, ¿no? Pero si lo hiciese, probablemente recibiría palos por todos lados. Aquí es un medio en el cual puedo deciros las cosas que Dios va mostrando y que a veces sí que es cierto que Dios, yo no soy profeta, os lo he dicho, pero sí que es cierto que a veces Dios me da unos privilegios muy especiales que se lo he de agradecer mucho para enterarme de cosas y de sentir cosas porque Él quiere. Que yo después os puedo transmitir a vosotros en distintos conocimientos. Yo no soy ninguna eminencia en nada, os lo he dicho, soy una persona sin estudios, prácticamente, tengo estudios básicos, pero por circunstancias de la vida Dios ha querido que termine haciendo ciertas cosas, o algunos dirán, bueno, esto lo haces porque tú quieres, bueno, quizás sí, ¿no? Porque también podía negarme, pero es que no puedo callarme, sinceramente, no puedo por más que quiera. Y sabéis, siempre le pido a Dios luz, conocimiento, porque sé que es básico, para poderlo transmitir y para poder trabajar para todo el pueblo de Dios y para que muchas más personas puedan seguir haciendo esto y uniéndose al pueblo de Dios en general, estén donde estén y hagan lo que hagan, que se unan al pueblo de Dios. Y sencillamente quiero agradeceros
toda esta paciencia que estáis teniendo, siguiendo tantas horas una conferencia, que son muy largas normalmente, ¿no? Sencillamente quiero deciros, por favor, orad mucho, leed mucho a fondo la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, no os conforméis con una lectura superficial, y cuidado con los comentarios que oís, lo que leéis, porque a veces cuando no hay una cierta maduración en el cierto conocimiento, hay cosas que nos pueden apartar de la verdad. Ellen White también escribió sobre eso. Y sobre todo, seamos siempre humildes. Intentemos ser humildes. Todos cometemos errores, yo el primero. Pero sepámonos perdonar, sepamos avanzar en el conocimiento de Dios, porque al final nosotros no vamos a conseguir cosas en esta tierra de nada. Nuestro objetivo está en estar con Dios en su segunda venida. Y para eso debemos luchar. Haya oposición dentro de la Iglesia Adventista, haya oposición fuera de la Iglesia Adventista, haya problemas en nuestras vidas, haya lo que haya, es por lo que debemos luchar. Como dice el apóstol Pablo, aferrémonos a esa esperanza. Y los tiempos son cortos. Y antes me habéis preguntado cuándo creéis que va a venir Cristo. El tiempo es muy corto. Y Dios nos está dando una gran dosis de su misericordia cuando aún no ha llegado. Porque probablemente ni vosotros ni yo estaríamos con Él ahora. Nos quedaríamos al margen. Está teniendo una misericordia impresionante y paciencia con nosotros tremenda. Por tanto, no lo defraudemos y yo espero tampoco no defraudarle. Trabajemos siempre para que todo este mensaje que vosotros estáis conociendo a través de estas conferencias y el que sepáis vosotros que es cierto, comunicarlo a cuantas más personas mejor, para que Cristo vuelva pronto. Pues nada, que terminéis de pasar un feliz sábado y hasta pronto.